desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, volvemos de nuevo a este seguimiento de incubación que le estamos haciendo a estos 6 huevos de faisán común. Una incubación muy complicada por una pareja de reproductores que no ha dado muy buenos resultados, que digamos al contrario, malísimos por posibles diferentes causas. Me gustaría que dejaras a pie de vídeo en los comentarios el por qué crees que no ha funcionado bien esta incubación y el por qué crees que supuestamente esta pareja no da buenos resultados como reproductores. Hoy vamos a conocer ese desenlace, vamos a pasar rápidamente a las grabaciones que hicimos en esta etapa final de la incubación y después haremos un posible balance a la finalización de este vídeo. Vamos a comenzar. Pero antes recordaros que ya tenemos en marcha nuestro canal secundario donde a modo de blog os vamos contando todas las novedades y los próximos proyectos que haremos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Arriba, ahí lo tienes, hecho a mano. Y ya en el tema que nos ocupa en el día de hoy, así estaban los huevos en el último vídeo que hicimos sobre este seguimiento de incubación a estos 6 huevos de faisán. Estábamos pues en la recta final, habíamos hecho lo habitual, bajar los huevos y ya estábamos esperando con los parámetros ideales para los últimos días. Hicimos a estos huevos diferentes ovoscopias para ver cómo venían y fijaros en la ovoscopia que tenemos ahora mismo en la imagen cómo quedaba claro de que estos huevos no venían en las mejores condiciones. No quisimos desvelaros estas ovoscopias antes para no, para dar más intriga a lo que es esta incubación, este seguimiento. Como veis, ahí estamos girando los huevos y ya podéis ver, esto era aproximadamente a mitad de la incubación, por ahí, y el 50% de los huevos que teníamos, o sea, 3 de los huevos, pues ya sabíamos perfectamente que no podíamos esperar nada de ellos. De los otros 3, pues había uno que se veía que traía y además se movía, y había otros 2 que nos tenían en duda porque se apreciaba formación, pero no se apreciaba movimiento ninguno. Por eso a esos 2 huevos de los que estamos hablando le hicimos más de una ovoscopia y por desgracia poco movimiento podíamos observar. Ya os dije anteriormente en los otros vídeos que la temperatura y la humedad estaban perfectas, no ahora porque de abrir y cerrar la incubadora para grabar y demás, pues es evidente que los marcadores ahora mismo no estuvieran donde tenían que estar, pero ahí tenéis pues su agua, su temperatura, el ventilador en pleno funcionamiento, todo perfectamente para que no podamos decir que ha sido un fallo de la incubadora. Y no es la primera vez que hemos incubado ya en esta incubadora, lo hemos hecho anteriormente. Una de ellas la grabábamos en lo que era la prueba y funcionaba perfectamente. Con esto lo que trato de deciros es que temperatura y humedad han estado constantemente vigiladas. Cada vez que tenía un ratito, pues con esto de tener puertas de cristal y tener indicadores de temperatura y humedad fácil de mirar, no teníamos que abrir la incubadora para nada, pues lo cierto y verdad es que hemos estado muy pendientes a la evolución, al proceso de incubación durante todos los días, durante los 24 días de incubación de esta especie que es el faisán común. Lo que hicimos ya sabiendo que 3 huevos posiblemente podrían llegar a final feliz, aunque esos 2 de los que hablábamos casi no se movían, pues los 3 que en principio no estaban fecundados o no habían comenzado a desarrollarse, los pusimos aparte. Y claro está, nos centramos en los otros 3. El resultado, pues aquí tenéis las primeras imágenes y prácticamente os podéis hacer una idea. Nació un pollito, ese que veis ahí tumbado a la derecha, y los otros 2 pues decidimos abrirlos porque ya pasó un tiempo prudencial en el que no veía movimiento ni actividad ninguna
y decidimos romperlos y con mucho cuidado abrirlos. Los pollitos estaban completamente formados, pero ya veis el resultado, muertos dentro del huevo. Uno lo sacamos completamente y el otro, pues ahí se puede ver en la imagen a la izquierda, pues cómo estaba. De todas formas, este pollito que sí salió, que salió por sus propios medios, solo le dimos una pequeña ayuda al final, pues salió muy débil y ha salido adelante, porque esta grabación la hacíamos en la recta final del verano. Salió adelante, pero más débil de la cuenta, se veía que no estaba sano y fuerte como si hubiese sido una incubación normal, y eso pues nos hace barajar muchas posibilidades. Por eso siempre estamos abiertos a tu comentario. Si quieres dejar tu opinión de qué es lo que ha podido pasar, pues puedes hacerlo evidentemente a pie de vídeo en los comentarios, y así entre todos sacamos nuestras conclusiones. De todas formas, ya digo, una pareja polémica por los problemas que presenta a la hora de sacar descendencia de ella, muy poquita, y eso que se ha intentado en muchas veces y de diferentes formas, de diferentes maneras. Más adelante cogeremos esta nuestra incubadora. Ya sacamos pollitos anteriormente, pero la vamos a probar de nuevo, una incubación ahora con huevos de garantía, huevos de calidad, para que salgamos de dudas, para que salgáis de dudas de que no ha sido por culpa de la incubadora o un posible error en alguno de los parámetros de incubación. Importante vídeo, porque siempre es bueno, como os digo, aprender de los errores más que de las cosas que salen bien. Y bien, no sé qué pensaréis de esta mala incubación, pero sí os puedo asegurar, como he dicho en el vídeo, que los parámetros de incubación han estado perfectos durante todos los días. La humedad, la temperatura, hemos mantenido el tema de los volteos porque lo teníamos fácil con esta incubadora automática. En fin, todo lo que ha estado en nuestra mano lo hemos llevado a cabo, y así todo el resultado ha sido malísimo. Tan solo ha llegado a finalizar un pollito de faisán común, y como habéis visto, yo pienso que es muy débil porque ha tardado mucho en recuperarse, mucho en comenzar a andar, a alimentarse correctamente, en fin, así y todo ha salido tocado, como decimos por aquí con esta expresión que utilizamos y mucho. Dos pollitos también que se han desarrollado hasta casi al final, y tres huevos pues que prácticamente no estaban con la fertilidad adecuada, ¿no? Por eso me gustaría que nos diese tu opinión, y si tienes experiencia además con este tipo de aves, con los faisanes en concreto, pues mucho mejor, ¿no? Ya digo que esta pareja, sus dueños han intentado sacar en muchas ocasiones y han conseguido resultados malos, malísimos. Con deciros que nosotros hemos sacado un pollo de 6 huevos y que han estado súper contentos cuando han venido por él, porque nos decían que el resultado ha sido buenísimo para lo que es esta pareja de reproductores. Con esto te quiero decir que nosotros sabíamos desde el principio que la incubación no iba a ser buena. Después de las ovoscopias que hicimos, creíamos que iba a ser un poquito mejor, pero así y todo, siempre hay que tener en cuenta que lo que para unos puede ser mala, para otro, conociendo toda la historia de los huevos, de los reproductores y demás, al final puede ser buena. No nos vamos a quedar aquí. Esta misma incubadora vamos a realizarle otra prueba con otra especie más adelante, para que veáis que la incubadora va perfectamente, que los parámetros se han mantenido, que todo ha sido ideal, pero la importancia de la calidad de los huevos, algo que decimos muchas veces y que seguiremos repitiéndote. El resultado puede ser malo o bueno dependiendo de la calidad de los huevos que hayamos metido en nuestra incubadora. Nos ha servido como experiencia, porque soy de los que piensa que se aprende más de los errores que de las cosas que nos salen bien a la primera, y en mi caso, en nuestro caso, créeme, cuando empezábamos esto hace muchos años, sin conocimiento y sin tanta información como podemos encontrar hoy por todas partes, gracias al tema de internet y demás, pues fallamos, y muchas veces. Por eso, en los fallos grandes es donde se aprende, y ahí por lo menos es donde intentamos no volver a repetirlo.
esperando que este vídeo te haya servido de ayuda, que te haya sido útil. Pues nada más, un saludo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, y hasta la próxima.